pendientes de nuestra clase, ¿sí? Vamos a dar inicio a nuestra clase. El curso es un curso súper bonito, un curso muy interesante, Educación Especial e Inclusiva. Quien les habla y quien va a dictar en esta ocasión el curso y los voy a acompañar durante las 5 clases, mi persona, licenciada en Psicología, Mercedes Paredes Rivadeneira. Entonces, espero que durante estas 5 clases nosotros podamos compartir y enriquecernos ambos de todo el conocimiento posible. Siempre les pido que sean participativos, que puedan comentarme sus experiencias, porque siempre tengo, en las clasecitas tengo docentes, tengo psicólogos, tengo también a veces papitos, mamitas, cuidadores, enfermeros, enfermeras. Entonces, siempre hay muchas experiencias por compartir. No se queden con las dudas, anoten las preguntas que tengan para el final de la clase. Como les dije hace un momento, me doy espacio o trato en lo posible darme el tiempo de 10 minutos como mínimo para que podamos nosotros conversar un poquito e interactuar, ¿sí? Este curso es un curso bastante hermoso, me tiene bastante emocionada, ya que quien les habla también actualmente está abocada a todo este tema de la educación, ¿ok? Entonces, vamos a compartir nuestra clase del día de hoy. Vamos a dar inicio. Siempre les digo a mis alumnos que no podemos iniciar una clase sin saber a dónde estamos yendo con esta clase. Nuestro objetivo de nuestra sesión número 1 de Educación Especial e Inclusiva es conocer principalmente las diferencias que hay entre educación especial e inclusiva. ¿Hay diferencias? ¿Son lo mismo? ¿Es un complemento? ¿Qué es? Vamos a conocer hoy día. Vamos a tener una introducción con respecto a la educación especial e inclusiva. Básicamente, hoy es algo más que todo de conceptos para nosotros conocer, ¿sí? No podemos estudiar, no podemos llevar un curso sin antes conocer lo que voy a estudiar. Entonces, siempre es bueno tener un contexto, manejar un poquito algún marco teórico, manejar un poquito el origen, la historia, cómo se ha venido dando, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver eso y sobre todo poder ver si es que hay diferencias, es lo mismo o qué ha pasado en la historia de lo que es educación especial e inclusiva. Vamos a ver un videíto introductorio. Bueno, vamos a compartir aquí. Igual les voy a pasar el link para quienes de repente no puedan verlo en este momento. Bueno, siempre hay alguno que otro percance, ¿no? Entonces, se los voy a pasar para quienes no los puedan ver. Listo, vamos a dar inicio. Cleidy, comentarte que nosotros vamos subiendo los documentos conforme se van dictando las clases, así que no se preocupen. Los documentos siempre se suben a lo que son los cursos, ¿sí? En este curso, me imagino que ya estarán subiendo el material al finalizar, ¿no? A las 9 de la noche se estaría subiendo, igual las grabaciones, igual el material correspondiente, así que no se preocupen. El material siempre se sube. ¿Listo? Vamos a ver nuestro primer videíto. A ver, chicos. ¿Qué es la educación inclusiva? Es aquella que genera oportunidades de participación y aprendizaje donde se apuesta por entornos adecuados para que todos los niños y niñas aprendan juntos, independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales. El artículo 16 de la Constitución Política del Perú, el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad y el artículo 35 de la Ley número 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, establecen el derecho al acceso a la educación de los niños y niñas con discapacidad en sus 3 niveles, primaria, secundaria y superior inclusiva, con los ajustes razonables según lo requiera.
El acceso a la educación es vital para la formación de las personas con discapacidad. Allí se logran forjar habilidades y conocimientos para un posterior desarrollo laboral y profesional, generando así una sociedad más inclusiva. Gobierno de... Bien, chicos, este es un pequeño videito para nosotros tener una breve introducción a lo que es nuestro curso del día de hoy. Quien les habla, soy de Perú. A ver, por aquí me escriben a quienes tengo en mi curso. A ver, ¿de qué países tengo en mi curso? A ver, los leo en el chat. Porque hoy básicamente vamos a conocer un poquito de la historia. Juana, Callao, Cristina, Perú, Ángeles, Argentina. Hoy vamos a conocer un poquito de la historia de lo que es la educación especial e inclusiva, ¿no? Y les he traído un fragmento con respecto a lo que es Perú, ¿no? Cómo se ha dado aquí en Perú. Sin embargo, como nosotros sabemos, en muchos de los países no se da en un mismo momento, sin embargo, los avances, sin embargo, la proyección que va teniendo esta educación inclusiva es o está orientada siempre a un mismo objetivo, pues, ¿no? Que es la inclusión, básicamente, de estas personas que tienen una necesidad especial, ¿ok? Bien. Aide de Trujillo, qué lindo. Continuamos. Vamos a ver primero el término educación especial, un término de antaño. Educación especial, a ver, sí está proyectando, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Perfecto. Educación especial, este término se utilizaba básicamente para lo que era un servicio educativo destinado a la atención de personas con discapacidad con edad escolar que en casos excepcionales requieren un servicio especializado. ¿Okay? Un sistema que provee apoyo y servicios educativos adaptados para estudiantes con discapacidades o necesidades educativas especiales, buscando su inclusión y el desarrollo de su máximo potencial. ¿Qué quiere decir esto? Educación especial, básicamente dirigido a personas con alguna discapacidad, ¿sí? Sin embargo, dentro de esta educación especial, vamos a ver que hay algunos criterios para las personas que tienen que llevar esta educación especial. Hay una población específica y nos dicen que la población específica que se manejaba era personas con discapacidad intelectual severa o profunda, discapacidades con compromiso intelectual severo o profundo, multidiscapacidad con compromiso intelectual, sordocegueras y personas sordas. Son estos criterios los que se tomaba en consideración para que un niño, niña o adolescente pueda ser incluida en esta educación especial. Ahora conozcamos la educación inclusiva. ¿A qué se refiere la educación inclusiva? Esta educación inclusiva facilitará el acceso, la permanencia, el aprendizaje, participación, promoción y culminación de los estudios en todos los servicios, programas, modalidades, sostenimientos, jornadas y niveles educativos a nivel nacional, eliminando barreras de aprendizaje e implementando la utilización de recursos educativos, metodológicos, pedagógicos, físicos, técnicos y tecnológicos. ¿Qué vemos, chicos, aquí en este dibujito de educación inclusiva? ¿O qué idea ustedes se hacen entre el término educación especial y educación inclusiva? A ver, los leo. Porque si bien es cierto, son términos que se han ido evolucionando y vamos a verlo, pero en un determinado momento, este término educación especial hace más referencia a un contexto de personas solo con alguna discapacidad según los criterios de inclusión que ellos manejan. Mientras que la educación inclusiva me hace referencia a poder incluir a estas personas con necesidades especiales dentro de un mismo contexto de los demás estudiantes. ¿Qué creen ustedes?
A ver, ¿qué se les viene a la mente si yo les digo ahora, qué diferencia hay entre educación especial o educación inclusiva? Los leo, chicos. Si bien es cierto, aquí la educación inclusiva nos habla de facilitar el acceso, ¿ok? Vamos a partir desde ahí. Educación inclusiva facilita el acceso y una educación especial nos habla de un servicio educativo destinado netamente a personas con discapacidad. Mientras que la educación inclusiva nos habla de darle acceso a estas personas. A ver, voy a ver el chat. Bueno, no veo ningún comentario, chicos. A ver, vamos, chicos. ¿Qué diferencias creen ustedes que hay entre educación especial y educación inclusiva? A ver, los leo rapidito. Lo que piensen, lo que crean. Igual estamos aquí para equivocarnos. La clase es para eso, para aprender, para poder de repente corregirnos si es que nos estamos equivocando. Nicole nos dice, ¿tiene que ser un colegio con pie o puede ser normal? ¿Con pie? ¿A qué te refieres, Nicole, cuando dices tiene que ser un colegio con pie? ¿O puede ser normal? Te refieres a que en alguna de estas es un colegio regular, ¿verdad? Por ejemplo, la educación regular nos habla de que tenemos que nosotros ser inclusivos, ¿no? ¿A qué se refiere una educación regular? A un contexto, por ejemplo, un salón de niños que no presentan ningún tipo de discapacidad. Y que son inclusivos porque dentro de su aula tenemos también niños con discapacidad. Quien les habla trabaja en un colegio inclusivo. Tengo 5 alumnos regulares y 2 alumnos con síndrome de Down. Entonces a eso hacemos referencia con el tema de inclusivos. Educación especial es la metodología que debemos aplicar para poder llegar a las personitas que tienen esas discapacidades, ¿ok? Ángeles nos dice que la educación especial sería educar a los niños con discapacidad e inclusiva a incluirnos con los demás, chicos. Excelente. Nicole, aquí en Chile tienen un colegio con pie, reciben niños con autismo, niños sin condición. Ah, ok, Nicole. Es un colegio inclusivo entonces también, ¿sí? Un colegio inclusivo. Perfecto. Bien, chicos, entonces hablamos de educación especial, una educación netamente solo para las personas con discapacidad. Y nos referimos a educación inclusiva cuando ya vamos a incluir a estas personitas, estos niños, niñas o adolescentes con alguna discapacidad, a un contexto donde puedan ya convivir y compartir con niños que son regulares, pues, ¿no? Según el término. Juana Díaz me comenta, mis hijos los llevé a un colegio inclusivo y los rechazaron. Juana, lamento mucho en este caso lo que comentas, sin embargo, soy consciente de que actualmente la educación inclusiva no está siendo tomada con el profesionalismo que debería ser tomado en muchas escuelas. Así que te entiendo totalmente. Los tuve que poner en especial. Una pena, Juana, una pena porque como te digo, si bien es cierto la educación inclusiva tiene muchos retos, muchos desafíos, pero no es válido o no es dable el rechazo, pues, ¿no? Porque por algo tenemos este nombre propiamente que nos dice inclusivos. Qué bueno, Juana. Perfecto, chicos. Vamos continuando entonces. Vamos a ver un poquito de los antecedentes de la educación especial inclusiva en Perú, ¿sí? El camino de la educación especial, ¿dónde nace? ¿Cómo creen que ustedes que nace esta educación especial, chicos? Nos dice aquí que nace basándose en las terapias individualizadas que nosotros, bueno, en este caso yo soy psicóloga, que psicólogos, psicopedagogos, docentes, exigen, ¿no? A una persona
que tiene necesidades especiales, básicamente. Ahí nace, por ahí va el camino, por ahí empieza ya a surgir esta idea de que necesitamos sí o sí un espacio que pueda brindarle a estas personas una educación que los aborde desde las necesidades que ellos tienen. Entonces, desde ese momento va a surgir la idea de que requerimos una educación especial para estas personitas. En Perú, en 1971 fue creado el Ministerio de Educación, un órgano normativo que ubica la educación especial como una modalidad del sistema educativo. ¿Ok? Desde aquí, en los años 70, Ministerio de Educación ya se crea, por ende ya nosotros empezamos a ubicar que no solamente la educación va dirigida a alumnos regulares, sino que también tenemos una población de estudiantes que son o que tienen necesidades especiales y debe haber un enfoque para ellos. En la década de los 80, la Ley General de la Educación señala que es una modalidad destinada a aquellas personas que por sus características excepcionales requieren una atención diferenciada y abarca tanto a quienes adolecían de diferencias mentales u orgánicas, siendo sus objetivos principales contribuir con la formación integral, como también orientar a la familia y comunidad, que es algo que vamos a ver en nuestra última clase. ¿Qué tanto impacta mi entorno familiar y mi entorno social? ¿Ok? Así como tratamiento y reconocimiento de las personas excepcionales, ¿no? En esta década, la década de los 80, se establecen centros de educación especial, los primeros CE, o ahora son CEBE, bueno, aquí en Perú, donde los estudiantes con problemas motores y sensoriales se integraban a los colegios regulares, ¿no? Nos mencionaba hace un momento una compañera un colegio o una educación especial con proyección a que luego podamos incluir o insertar a estos estudiantes ya a una educación inclusiva. ¿Sí? Por eso es que nos comenta acá la creación de los primeros CE, donde los estudiantes con necesidades especiales ya tienen que ir integrándose a colegios regulares y los estudiantes con retardo mental eran orientados hacia la formación laboral. En la década de los 90 se desarrolló el proyecto de integración de niños con necesidades especiales en las escuelas regulares. Se formula aquí una nueva ley con respecto al tema de la educación abocada para estos estudiantes con necesidades especiales, en la que nos dice que la educación debe ser inclusiva, pues, ¿no? Emerge esto como una respuesta ante las culturas y prácticas tradicionalmente asociadas al modelo clínico para promover una comunidad y escuela que acoja a estos estudiantes. Esta legislación aborda el derecho a la educación de los estudiantes con discapacidad bajo una concepción de educación inclusiva. Aquí ya vemos ya más el tema del término educación inclusiva. Si se dan cuenta, en los años 70 todavía estábamos con el tema de educación especial, ¿no? Vamos a abordarlo desde un enfoque especializado para estos, netamente para las personas con alguna discapacidad. Sin embargo, en la década de los 90 ya empieza ya el concepto de necesitamos incluirlos en la educación regular. Entonces, por eso es que nos dice acá, ya van a hacer este tema de la educación inclusiva, ¿no? Dentro del sistema educativo, donde también nos piden que obviamente tiene que ser, tenemos que brindar un servicio de calidad y equidad. Este cambio permitió el diseño de las políticas de educación básica especial, así como la formulación de planes, de programas y de proyectos con un enfoque inclusivo y transversal al sistema educativo, ¿no? No me quedo solamente con la idea de una educación especial, sino que me proyecto, ¿no? Yo ahorita puedo estar en un centro de educación especial, puedo abordar a estos estudiantes, pero me tengo que proyectar a mi estudiante a que a un futuro él va a ser incluido, ¿ok? Entonces, de eso es que nos habla este avance que se da en los años 90, pues, ¿no? Tengo que yo tener dentro de mi proyección
y dentro de la creación de mi plan de intervención, de mis programas, tengo que tener esta meta, ¿no? Que finalmente voy a tener que incluir a este estudiante del sistema educativo. Uno de los hitos en el desarrollo del Plan Piloto de Inclusión Progresiva de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad, que permiten construir marcos básicos para promover el diseño, implementación y desarrollo de los procesos pedagógicos basados en 4 objetivos: la cobertura, la conversión, la calidad educativa y la sociedad educadora, ¿sí? Básicamente, un resumen hasta acá, para que no se mareen mucho. Años 70 o la década de los 70, recién hablamos de educación especial porque somos conscientes de que hay personas dentro de lo que son los estudiantes con algún tipo de discapacidad. Estas personas con discapacidad requieren que se aborde el tema de la enseñanza con un enfoque distinto. Entonces, tenemos ahí en los años 70 ya la noción de que necesito un centro que sea especialmente para ellos. Y ahí hablamos del término educación especial. Luego, en los años 80, si bien es cierto, ya hay algunas por ahí, ¿no? Algunas inquietudes en que estas personas que están siendo abordadas de forma en la educación especial, necesitamos, ¿no? También poder ser incluidos, pero finalmente es en la década de los 90 donde ya se sientan los cimientos para que lo que yo hago dentro de la educación especial, finalmente tenga como objetivo que este alumno se pueda incluir en la educación regular, en el sistema educativo. Por aquí Nicole nos dice, tengo mi hijo de 4 años que va en pre-kinder y él no tiene diagnóstico, pero está con un neurólogo y terapia y que tiene un posible TEA y déficit atencional. Pero siendo un colegio inclusivo no le brinda la ayuda que necesita, solo su habla nada más. Bien, Nicole, justo lo que le comentaba hace un momento a Juana. Actualmente la educación inclusiva no es un apoyo, en realidad este es un derecho de las personas, bueno, no de las personas, sino netamente vamos a hablar de niñas, niños o adolescentes porque son quienes en primer momento requieren la educación, ¿no? Entonces, no es un apoyo que le brindamos, no, es un derecho que ellos tienen. Sin embargo, tiene muchas carencias, tiene muchos desafíos. A mí me apena mucho el tema de los casos de colegios que muchas veces dicen somos inclusivos, sin embargo, no brindan este enfoque que necesitamos, ¿sí? Porque si bien es cierto, un colegio inclusivo no se va a manejar como un colegio regular. No, porque si bien es cierto, todos los niños son diferentes, pero los niños con necesidades especiales tienen aún más complicaciones por las cuales yo como profesional tengo que abordarlo desde sus fortalezas y desde sus debilidades. Entonces, es todo un estudio, es un súper trabajo hacer un plan de intervención, hacer un programa, hacer un proyecto abocado a el niño en el cual yo estoy trabajando, ¿no? Como les mencioné hace un momento, trabajo en un colegio en el cual, pues, en este momento tengo en el 2º grado de primaria 5 niños regulares y 2 niños con síndrome de Down. Y estos niños con síndrome de Down tienen igualmente una maestra sombra, ¿no? O shadow, que le llaman. Igual estas shadow están totalmente en mi responsabilidad. Tengo que tener siempre estar supervisando cómo están llevando este plan de intervención, cómo están manejando el aprendizaje de estos 2 pequeñitos que tengo dentro del salón, ¿no? Cómo lo están manejando, cómo están avanzando, o sea, es un súper trabajo. Entonces, siento yo que si no estás en la capacidad de poder
tomarte ese trabajo con responsabilidad y con criterio, pues no deberíamos usar el término de educación inclusiva o colegio inclusivo cuando no puedo realizar el trabajo de la forma que tiene que hacerse, ¿no? La idea siempre es que ellos avancen y no que retrocedan. ¿Y cómo voy a avanzar? Cuando tengo las herramientas necesarias, cuando sé lo que tengo que abordar, cuando sé desde dónde tengo que abordarlo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a regresar. Vamos a regresar. Como les digo, espero poder darme los 10 minutitos para poder conversar con ustedes porque este es un tema bastante bonito y bastante real, pues, ¿no? Es algo que sucede mucho. Continuamos. Aquí ya nos vamos, chicos, a los años 2000, pues, ¿no? En el 2007, la educación básica especial en el Perú tuvo un avance en la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Compromiso con la inclusión. Ya estamos totalmente comprometidos con la inclusión, el fortalecimiento de la normativa y mayor visibilidad e impulso a la implementación. En el 2018, el Estado, en el caso de Perú, promulga la Ley 3797 que promueve la educación inclusiva a fin de garantizar de manera efectiva el enfoque inclusivo en la educación en todas sus modalidades e incorporar al profesional en psicología como integrante de la comunidad educativa. En el año 2020 se aprueba el Proyecto Educativo Nacional que señala como propósito de la educación peruana la inclusión y la equidad. Ya desde el año 2020 prácticamente estamos utilizando más que todo un término de educación inclusiva, chicos. ¿Sí? Porque es a lo que nos estamos abocando bastante. Se espera ya en cierto momento. Y bueno, desde mi punto de vista, todos, absolutamente todos los colegios deberían ser inclusivos, ¿no? Todos los colegios deberían tener la facilidad de poder recibir a niños con diferentes tipos de discapacidades y tener el personal necesario que pueda abordar a este tipo de niños. Uh-huh. ¿Creen que es importante la educación inclusiva? ¿Creen ustedes que es importante una educación inclusiva, chicos? ¿O ustedes consideran que no, que bueno, que se haga un colegio de educación especial y que se mantenga al margen? ¿Creen ustedes que es importante la educación inclusiva? Los leo. Vamos a ver, chicos, ¿por qué es importante? La educación inclusiva responde a la garantía del ejercicio pleno del derecho a una educación de calidad, a través del acceso, la permanencia, el aprendizaje, la participación, la promoción y la culminación de niños, niñas y adolescentes, personas jóvenes y adultas en el sistema educativo nacional en todos sus niveles y modalidades, respondiendo a la diversidad y en ambientes educativos que propicien el bienestar físico y emocional. Ojo aquí, nuestra tercera clase, según temario, hablamos del factor emocional, qué tan importante es dentro de la educación especial inclusiva, ¿no? Entonces, es importante, definitivamente es importante, ¿no? Ahora, la educación inclusiva ofrece numerosos beneficios, entre ellos el desarrollo de habilidades sociales y emocionales en todos los estudiantes, la promoción de la empatía, el respeto, la preparación para una sociedad diversa. Además, fomenta el aprendizaje colaborativo, beneficiando tanto a alumnos con necesidades especiales como a los alumnos que son regulares. Entonces, vemos aquí que es importante, sí, para nuestros niños, niñas que tienen una discapacidad, pero también es beneficioso para la contraparte, pues, ¿no? Para los niños que son regulares. Entonces, definitivamente que es importante, chicos. ¿Qué desafíos creen que afronta la educación especial inclusiva? Nuestra última clase vamos a tocar más a fondo el tema de desafíos, pero también de oportunidades que nos brinda la educación especial inclusiva. Hoy, a grosso modo, vamos a decir que uno
Bueno, tres de los desafíos, de los grandes desafíos que tiene la educación especial inclusiva es: uno, falta de recursos; dos, formación para docentes, que es lo que me comentaba una de sus compañeras aquí en el chat, lo pude leer así de forma rápida, pero la formación de docentes es importante. El docente tiene que desarrollar múltiples capacidades para que puedan abordar a estos niños y niñas, pues, ¿no? Que no los va a poder abordar como normalmente aborda un alumno regular. Entonces, tengo que formarme para esto, tengo que ser capacitado, tengo que tener las habilidades necesarias y sobre todo necesito que me brinden las herramientas. ¿Qué técnicas puedo utilizar? ¿Cómo yo puedo llegar a este alumno? Por último, entornos poco o nada adaptados, ¿sí? Entornos poco o nada adaptados nos habla más de lo que es infraestructura. A veces no tengo la infraestructura necesaria. Por ejemplo, tengo un niño dentro del salón que tiene un déficit de atención y sin embargo mi aula está ubicada, supongamos, al lado del patio donde constantemente hay bulla. Entonces, no estoy teniendo un entorno o un lugar adecuado para poder yo realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque estoy teniendo factores distractores. Entonces, esto, el tema de la infraestructura también implica un estudio, ¿ok? También el tema de poder tener un entorno adecuado para mis alumnos. Implica un esfuerzo, implica un estudio, implica responsabilidad. Tengo un alumno con una discapacidad, a ver, supongamos, ¿no? Desde mi experiencia, por ejemplo, uno de mis alumnos que les comentaba que tiene síndrome de Down, por su condición, son niños que no caminan grandes tramos, pues, ¿no? Entonces yo no puedo ponerle el salón en el tercer piso para que suba todas las escaleras, pues, ¿no? Porque sé que por su condición no lo puede realizar. Entonces, a eso me refiero. Tengo que crear entornos adecuados, tengo que adaptar estos entornos. Se debe dar el acceso y sobre todo la educación debe ser adecuada a sus necesidades. Entonces, estos son tres de los desafíos que vamos a ver hoy de forma general. Como le digo, esto es una pequeña introducción al curso. Ya a partir de nuestra siguiente sesión nos vamos a meter más de lleno al tema de educación especial, al tema de desafíos, al tema de importancia del factor emocional, el tema de factor familia. Y ahora sí voy a prenderles el micro. Vamos a prender el micro porque vamos a entrar en un debate, chicos. A ver. Nuestro debate de hoy es: ¿consideran ustedes que los estudiantes con necesidades especiales deben ser abordados desde un contexto diferente al de la educación regular? Lo que les mencionaba hace un momento. ¿Consideran ustedes que mis niños con necesidades especiales deben mantenerse al margen, o sea, solamente en un contexto de una institución especialmente para ellos, o consideran ustedes que debemos ser inclusivos y debemos tenerlos en un contexto con los otros niños regulares? ¿Qué consideran ustedes? A ver, vamos a abrir el micro para poder dar este debate. Denme un segundo para poder habilitarles un micro. A ver. Listo, acabo de activarles el micro, chicos. Vamos a participar todos. Es nuestra clase introductoria, así que vamos ahorita a absolver algunas dudas generales que tengamos, vamos a participar, vamos a comentar algunas experiencias. A ver, los escucho. A ver, Amanda, por ejemplo, aquí nos dice: la inclusión nos ayuda a todos, ya que no hay nada más hermoso que coincidir con un niño o adulto con alguna condición especial y poder tener las herramientas para entenderlo y ayudarlo. Perfecto, genial, Amanda, gracias por tu aporte. A ver, Ángeles, ¿puedes hablar? Ángeles, tienes la manito levantada, ¿puedes hablar? Vamos, chicos, todos pueden habilitar sus micros para poder participar de este debate.
Bueno, Ángeles no nos escucha, creo. Moraima, adelante, prende tu micro. Buenas noches con todos. Buenas noches, Moraima, te escuchamos. Bueno, yo considero que es importante que los niños con estas necesidades sean incluidos. ¿Por qué? Porque no solo los favorece, o sea, no hablamos solo del nivel educativo, sino también de su desarrollo motor, al ser incluidos en las actividades, ver a otros niños, compartir, estar en las dinámicas. em, y pues más allá de que se le facilite, sino que se le adapte la información que estará dando la Miss, sea adaptada al modo en el que ellos puedan entenderlo. Bien sabemos que los niños, por lo menos con déficit de atención y los niños con déficit de atención e hiperactividad, tienen diferentes, digamos, como aprendizajes, pues, ¿no? Diferentes formas en las que debemos adaptarlo. No sobre, por ejemplo, hay niños que aprenden de manera más visual, auditiva, entonces con videos, pero no sobrecargando el aula con tantos dibujitos como lo vemos en las aulas normales, pues no. Entonces, considero yo que ese tipo de cosas son las que deberían mejorar para que los niños, al final de cuentas, que son nuestra futura generación, los próximos adultos, este, puedan hacer como que de la sociedad mejor y pueden tener una vida plena, porque no son más allá de su condición o de su manera de aprender, pueden ser niños que al igual, ellos encontrando su forma de estudio, logren ser igual profesionales y logren tener una vida, como cualquiera de nosotros, pues, ¿no? Así es. Moiraima, muchas gracias por tu participación y es lo que hablaba hace un momento, ¿no? Poder adaptar el entorno, ¿no? Como yo como colegio inclusivo, tengo aquí una lista de qué niños van a acompañarme a mí durante el año escolar. Voy viendo qué tipos de niños voy a recibir, ¿no? Como decías tú, si tengo dentro de mi aula, tengo niños con déficit de atención, déficit de hiperactividad, niños que sé que les cuesta la atención, aunque a veces yo discrepo mucho con déficit de atención, porque por el contrario, estos niños tienen la atención tan ¿cómo lo podría llamar? Tienen una súper atención, que su atención no se puede focalizar solamente en una cosa, si es que no lo abordo como debería, porque la forma en la que ellos ven el mundo es diferente, ¿ok? Ellos tienen la posibilidad de poder escuchar algún sonido que yo no escucho. ¿Por qué? Porque están más atentos, están más predispuestos. Esta es la palabra. Ellos están más predispuestos a lo que ocurre en su medio ambiente. Por eso es que a veces a ellos se les complica. Están haciendo alguna tarea y en automático mi atención se dispersa para lo que están jugando en el patio, supongamos, ¿no? Que están jugando al fútbol. Bueno, vuelvo acá, quiero tratar de atender a mi clase y en automático de repente mi atención se dirige a, como decía Moraima, a los carteles, a los papelotes, a estos apoyos visuales que hay en el salón. Entonces, mi atención se empieza a dispersar tanto, o sea, mi cerebro quiere atender tantas cosas a la vez que a veces se me dificulta solo atender una sola cosa. Pero si bien es cierto, hay estrategias, hay herramientas, hay técnicas, ¿no? Solamente está en evaluar bien al estudiante y ver de cuál es la fortaleza de este estudiante, de qué manera yo puedo sostener su atención. Y eso lo voy a lograr conociendo a mi estudiante, haciéndole una evaluación, haciéndole un seguimiento. Es un trabajo que implica bastante profesionalismo, pero que sí se puede lograr. Entonces,
Básicamente es eso. Muchas gracias, Moraima, por tu participación. Por acá Rosemary nos comenta, licenciada, una consulta desde el ámbito psicológico porque cree que las estadísticas de niños con habilidades diferentes se han incrementado. Básicamente, Rosemary, te comento, tengo 2 puntos yo. Uno, se han incrementado bastante no solamente el tema de niños con habilidades diferentes, sino que a nivel psicológico bastantes trastornos hoy por hoy estadísticamente se han incrementado, trastornos depresivos, ¿no? Trastornos de ansiedad, trastornos del aprendizaje, todos ellos. Y uno que anteriormente la psicología no era considerada tan importante como ahora. La salud mental no era tan importante como lo es ahora. No estábamos tan conscientes de eso. Entonces, al no haber sido antes conscientes, se nos era un poco difícil, pues, darle la importancia que requería. Hay muchas personas que durante toda su niñez han padecido lo que es el trastorno de déficit de atención y que recién de adultos pueden decir, tengo este diagnóstico, porque de niños no le tomaron importancia, lo tomaron como que eran niños distraídos, niños malcriados, niños berrinchudos. Entonces, ¿qué hacían? Pues simplemente no le daban la importancia que necesitaba. Y ya de adultos, porque he visto casos de personas adultas más de 30 años, 30, 35, 40 años, que a esa edad recién se dan cuenta que son personas que han tenido todo ese tiempo déficit de atención, ¿no? Bajo alguna evaluación, bajo algún proceso psicológico, pues no, lo cual se le brinda ese diagnóstico. Uno es eso, la concientización. Hoy por hoy somos más conscientes de la salud mental. Entonces, hoy por hoy ya tenemos evidencia de cuántas personas pueden o no tener este diagnóstico. Algo que antes no. Antes era un poco más como que discriminativo, pues, ¿no? Antes lo aducía más un tema conductual. Ahora, ¿por qué también vemos casos que se han incrementado? Estamos dictando también, chicos, un curso que es psicología del desarrollo en la infancia y adolescencia, y ahí también vamos a ver componente genético. ¿Qué tanto influye el factor genético dentro de mi desarrollo? Mi componente genético puede a mí impactarme de forma negativa, en la cual yo pueda nacer con alguna dificultad o con alguna discapacidad. Sí, también. El factor genético influye mucho. Ahora, más que todo en la actualidad, grandes índices de alcoholismo, grandes índices de obesidad, de personas con diabetes, personas que no están cuidando su salud como deberían cuidarla, y posteriormente a ellos se reproducen y hay un factor genético que finalmente va a afectar a el bebé que viene en camino. Entonces, ahí hay una predisposición genética. Eso es lo que nosotros llamamos, hay un factor genético que va a impactar, ¿sí? Entonces, básicamente yo te diría por estas 2 razones, Rosemary. Uno, la concientización de lo que eran trastornos a nivel psicológico no es la misma que era hace unas décadas. Entonces, hoy por hoy ya conocemos y hoy por hoy sí decimos, wow, ¿cuántas personas con déficit de atención? Wow, ¿cuántas personas con autismo? ¿No? Hace muchos años el autismo se relacionaba con personas que estaban poseídas, al igual que, por ejemplo, la psicosis, por ejemplo, también, ¿no? Personas que estaban poseídas, personas que estaban locas, y no se trataba como se debería haber tratado. Entonces, era por desconocimiento. Hoy por hoy tenemos conocimiento, tenemos estadísticas, porque ya tenemos números claros, ya tenemos casos diagnosticados. Ese es uno. Y lo otro, pues por el factor genético. No nos estamos cuidando a nivel biológico como deberíamos cuidarnos, y eso impacta después en la procreación. Pues no, me voy a procrear un pequeño que finalmente va a arrastrar un factor genético que lastimosamente va a impactar de forma negativa a su vida. Pues no, porque yo como mamá, papá, de forma irresponsable, no he tomado las medidas
que debería haber tomado, ¿no? Como les digo, estamos dictando también psicología del desarrollo y ahí vemos mucho los factores de riesgo, ¿sí? Factores de riesgo que hay desde la procreación. Entonces, esos dos más que todo, Rosemary. Listo, a ver, ¿con quién más? A ver, chicos, vamos. Consideramos que los estudiantes con necesidades especializadas deben ser abordados desde un contexto diferente al de la educación regular, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? A ver, vamos, participemos. ¿Qué creen? De repente alguien por aquí me puede decir, Miss, no, yo sí creo que deberían ser solamente educados en una institución especial, solamente en ese, y es válido que ellos me puedan decir eso, pues no, pero para eso tendrían que defender la postura y poder compartir con nosotros su postura. A ver, los escucho. De repente otros me dicen, no, no creo que deba ser en una institución netamente especial, sino que debe ser en un ambiente con estudiantes regulares. También quiero escucharlos. ¿Por qué consideran que debería ser así? A ver. Chicos, ¿tienen sus micros? O sea, tienen la libertad de poder activar sus micros. Bien. ¿Nadie, chicos? Me ha participado Moraima nada más. Moraima y bueno, Rosemary por aquí, por el chat. Amanda, ¿qué me dice? Supongo que también depende de la gravedad de la condición. Supongo que hay casos que necesitan una atención más especializada. Ok, válido también. Por aquí Amanda nos dice, chicos, que para ella hay casos que van a requerir sí que se pueda dar una educación más especializada. ¿Qué creen los demás? De repente alguien piensa diferente, alguien apoya eso. ¿Qué creen ustedes? Buenas noches. Yo creo Hola, que los estudiantes con necesidades especiales no deben ser abordados de diferente manera, porque estamos hablando de la inclusión, ¿no? En la educación regular, porque de eso se trata. Lo que sí creo que se le tiene que brindar el apoyo, ¿no? Apoyos específicos, adaptar, ¿no? Ciertas cosas para que se les pueda brindar la mejor ayuda para esos pequeños. Lo que sí también he visto y ha pasado es que muchos de los padres piensan que con enviarlo al colegio la profesora los va a educar y se va a encargar de ellos. Sabemos que muchos de esos niños no llevan terapia psicológica o algunas otras formas, ¿no? Eh, Creo que ahí viene también el apoyo del gobierno, que es muy importante, las capacitaciones a las profesoras, el entorno en el que están viendo estudiar nuestros hijos. Y eso va a ayudar a que todo esto cambie de una u otra manera. Las profesoras no están preparadas, muchos de ellos no han llevado cursos, no se actualizan en los temas. Entonces la idea de la inclusión es justamente eso, es incluirlos, es ayudarlos a que se adapten. Si bien es cierto, no todos los niños tienen la misma condición, pero busquemos eso, ¿no? Busquemos el cambio, busquemos el apoyo, que empieza eh, desde el colegio, ¿no? Con el apoyo y las charlas, brindarles. Hay colegios que ni siquiera tienen psicólogos, ¿no? En los cuales podemos ayudarle a los niños, pero podemos hacer un cambio. Lastimosamente, y esto pasa mucho en los colegios estatales, ¿no? Que no así. tienen el apoyo como los colegios privados. Y eso es nuestra realidad, lamentablemente.
Bien, bien, muchísimas gracias por tu aporte, Cristina. Algo que comentaba yo hace un momento, ¿no? Tenemos grandes desafíos, entre ellos es el tema de el factor económico en el tema de colegios estatales, que eso lo ve ya el propio Estado, el tema de infraestructura y finalmente el tema de docentes totalmente capacitados, psicólogos dentro de la escuela que me puedan a mí, psicólogos educativos que me puedan a mí ayudar en el proceso de si bien es cierto, el tema de la educación inclusiva es una meta, ¿no? Es algo a lo que se está proyectando bastante. ¿Por qué? Porque como bien nos dice Katy, los estudiantes con necesidades especiales, al momento de entrar a una escuela inclusiva, la experiencia es más enriquecedora. Yo desde mi experiencia, como les comentaba hace un momento, mis dos alumnos que tienen síndrome de Down, anteriormente estaban en un CEBE, ¿no? Un centro de educación especial. ¿Ya? Hace un año entraron a este colegio donde yo actualmente laboro y los cambios que han habido en ellos son realmente cambios grandes desde que no sabían comunicarse, no sabían hablar, o sea, no podían verbalizar nada, absolutamente nada. Y ya estando un año prácticamente en el colegio, pues, en el cual yo estoy laborando actualmente, los niños ambos tienen 7 años, saben contar del 1 al 10, de lo que vinieron sin saber hablar. Saben las vocales, ya saben mame, mi, mu, pape, pipopú, saben diferenciar, saben hacer secuencias lógicas. Entonces, si bien es cierto el tema de la educación especial, en un primer momento, esa es una postura que yo les puedo brindar, ¿no? Desde mi experiencia, en un primer momento la educación especial es enriquecedora, sí, sin embargo, creo yo, así como lo que se proyectó hace un rato en una de las PPTs, que la proyección no es que mi alumno se quede en una institución de educación especial, sino que la proyección es que después de esta educación especial, él esté listo y preparado para ser incluido en un aula regular. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí va a seguir avanzando. Ya en mi institución de educación especial aprendió lo necesario, ¿no? Aprendió de repente a poder ir al baño, aprendió de repente a poder comer solo, aprendió de repente de poder, a poder quizá escribir, a desarrollar motricidad fina, motricidad gruesa. Sin embargo, mi proyección no es que mi alumno se quede todo el tiempo ahí, sino que la proyección es que mi alumno esté preparado para ser incluido en un aula regular. Y desde mi posición, como les digo, los avances que hay dentro de la escuela inclusiva, bueno, no en todas, porque sé que ustedes tienen muchas experiencias con escuelas inclusivas que no han hecho un buen trabajo, pero particularmente si es que se le pone el empeño, si es que se le pone el profesionalismo que debería conllevar hacer este trabajo, los niños avanzan bastante, bastante y es un avance muy satisfactorio, ¿no? Claro que siempre con el apoyo del entorno familiar, pues va a ser un boom, ¿no? El niño, los avances del niño van a ser mucho más, pues, ¿no? De los que solo hay cuando hay el apoyo del colegio. Pero la idea es que haya apoyo en colegio, apoyo en casa, ¿no? Pero créanme que los avances son bastante grandes, son pasos grandes. Por aquí voy a cerrar con Moraima, a ver, ¿me levantaste la manito? ¿O te equivocaste? ¿Sí, Moraima? Ok, bueno, Juana. Juana, te escucho, a ver, para cerrar contigo. Buenas noches. Bueno, yo les he escuchado y yo he tenido mi experiencia, ¿ya? Yo tengo 2 niños con autismo, pero es de primer grado, es muy leve. Hay uno de 7 años y y la chiquita de 5. Entonces yo he visto el avance de mis hijos. Ellos han estado en colegio inclusivo.
primero. Entonces, estaba muy bien, los atendían muy bien todo, pero yo no veía que ellos realmente lo que querían, ¿no? Que ellos sepan, ¿no? La A, la B, los números. No era todavía eso para mis hijos, no les salía. Entonces, me vine y los matriculé en un colegio particular. En ese colegio particular, prácticamente, a mi hijo lo tenía a un lado. Lo tenían sentado a él solo. Entonces, no, yo decía, no hay forma. Y pues adapté y le puse un colegio especial, ¿no? He visto a mi hijo de 7 años que ha avanzado mucho, ya sabe leer, sabe escribir, expone, ¿sí? Expone muy bien. Mi hija, la de 5 años, ya sabe repasar los números, porque ya no sabía repasar los números. Ya sabe las vocales, también ya sabe cuáles son los números, ¿no? Entonces, en esa parte, como padres, ¿cómo que podríamos hacer, no? Yo no sabía qué hacer, estaba desorientada en esa parte, y lo único que decía, no, lo único que quiero es que mi hijo avance, y ha avanzado mucho, y creo que acá 2 años más, sí, porque yo lo siento, creo que sí lo puedo meter en un colegio exclusivo, sí lo puedo meter, porque veo los avances de mi hijo. Ya mis hijos ya piden, no van al baño solos, almuerzan solos, ya levantan su plato solo, porque yo prácticamente estoy ahí 100%. Exacto, entonces sí se podría, pero como se dice usted, tiene que haber un avance, ¿no? Tampoco no podemos irnos de frente a meterlos a un lugar donde ellos lo ven como nuevo. Entonces creo que es poco a poco, y sí se puede, en esa parte sí, con la experiencia sí se puede. Muy bien, muchísimas gracias, Juana, por compartir con nosotros tu experiencia. En este caso, como te comento, la educación especial sí es importante en un primer momento, pero como les digo, la proyección es que de esta educación especial ellos salgan ya a poder insertarse a un colegio regular. Esa es la proyección. Entonces, la educación especial definitivamente es necesaria, es importante, pero no lo vamos a tomar como que solamente mi hijo se puede quedar ahí. No, sino que ya aprendió lo necesario, ya aprendió lo básico, ahora ya está listo y preparado para una educación con alumnos regulares, ¿no? La experiencia, como bien hemos dicho acá, es totalmente enriquecedora. Los niños, quieran o no, son como esponjitas. Voy a ver que de repente mi compañerito de acá habla, ok, voy a estar más motivado, más predispuesto a querer de repente desarrollar otro tipo de habilidades. Entonces, la idea es esa. Por eso es que ahora ya no se habla de una educación especial y de una educación inclusiva por separado, no. Si se dan cuenta, el curso se llama educación especial e inclusiva. Entonces nos habla de ambos factores se complementan en su totalidad, ¿no? Bueno, ya son las 9:02, chicos. Agradecerles por su participación. Hoy, como les digo, es una clase introductoria para ir conociendo poco a poco lo que es este curso, pero nosotros en realidad ya a partir de nuestra sesión número 2 hablamos más a profundidad. ¿Qué desafíos hay? ¿Qué importancia hay? ¿Cómo debo abordar de repente desde mi posición de docente, psicólogo o padre de familias? Hacemos un trabajo en conjunto y finalmente qué tan importante y qué tan beneficioso es esta educación para mi niño, mi niña o mis estudiantes con necesidades especiales. Les pido que no se vayan de la reunión, los voy a dejar aquí con el coordinador que les estaba explicando hace un ratito el tema de la certificación, la campaña, las ofertas que tienen. Chicos, siempre les digo, es importante certificarse. Las clases son totalmente gratuitas, pero la certificación tiene un costo bastante módico, tiene bastante aval, no solamente de lo que es este Ministerio de Educación, sino también gobierno regional y por el tema de la bolsa de trabajo también les da bastante apoyo, bastante plus. Entonces, les pido que se queden para que puedan seguir dándole mayor asesoramiento con el tema de la certificación y de los múltiples beneficios que les brinda GCAP, ¿sí? Bien, los dejo, chicos. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho. Gracias por su participación.